Continuamos, jóvenes. Vamos a borrar acá para tener un poquito más de espacio. Un momentico. Entonces estamos viendo cuando cambia la demanda, es decir, la fuerza del mercado. Ya hemos visto un caso. La demanda cambia y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha en los siguientes casos, dice, ¿no? Uno, cuando el precio del bien sustituto aumenta. Ese, ya lo hemos visto ese caso. Ahora, ¿qué tiene que pasar con el precio de otro bien para que la demanda cambie y la curva de demanda se desplace hacia la derecha? En el caso, si los bienes son complementarios, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre la cantidad demandada de X, entre la cantidad demandada de X, en este caso X, que sea el café, sigue siendo, nuestro bien en cuestión sigue siendo café para asumir que este es el mercado del café, y el precio de otro bien, pero cuando los bienes son complementarios, en este caso azúcar. ¿Se acuerdan? El ejemplo que tomamos era el café con el azúcar, son bienes complementarios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre esas dos variables? Si aumenta el precio del azúcar, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada del café? Va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como disminuye la demanda del azúcar, porque está muy cara, los consumidores de café van a consumir menos café. Entonces hay una relación inversa. Por lo tanto, si hay una relación inversa, ¿qué tiene que pasar con el precio del azúcar? Tiene que bajar. Si baja el precio del azúcar, la cantidad demandada del café va a ser mayor, va a aumentar. Por lo tanto, disminuye la cantidad demandada del azúcar, disminuye el precio del azúcar, precio de otro bien. Eso lo estamos analizando. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de nuestro bien en cuestión, que en este caso es café? Va a aumentar. Por lo tanto, va a aumentar la demanda del café, se va a desplazar hacia la derecha y va a suceder exactamente esto. Por lo tanto, 2. Cuando el precio de un bien complementario disminuye. Esto hace aumentar a la demanda cuando el precio de un bien complementario disminuye. ¿Ok? Muy bien, esos serían los dos casos cuando se relaciona el precio de otro bien con la cantidad demandada de X. ¿Qué tiene que pasar con el ingreso monetario? ¿Cuál es la relación entre, aquí podemos hacerlo, aquí, cantidad demandada de X en función del ingreso monetario del consumidor? ¿Se acuerdan cuál era la relación? Inicialmente, para cualquier bien, la relación era directa. Aumentaba el ingreso, aumentaba la cantidad demandada de X, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero llegaba a un punto donde ya era diferente según qué tipo de bien sea X. Aquí habíamos hablado de los bienes complementarios, de los bienes
normales de lujo, bienes normales de necesidad o básico y los bienes inferiores. Eso lo vamos a ver más adelante, pero como estamos analizando de manera sencilla los cambios en la demanda, vamos a asumir que X es un bien normal, sin especificar. Entonces, ¿qué tiene que pasar si es un bien normal? La relación es directa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Porque no estamos especificando, no estamos analizando según el tipo de bienes, que sea X. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí para que suceda esto? Cuando el ingreso monetario del consumidor aumenta, coma, pero ya ustedes complementan acá, siendo X un bien normal. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, ¿qué tiene que pasar con los gustos y preferencias? Para que suceda esto, por supuesto, sabemos que la relación entre gustos y preferencia siempre va a ser directa, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos analizado. Por lo tanto, cuando los gustos y preferencias del consumidor no podemos decir aumentan o disminuyen, son mayores, ¿no es cierto? Son mayores. Eso tiene que suceder, compañeros, para que aumente la demanda. Pero nos habíamos olvidado de un factor más que influye en la demanda colectiva del mercado. ¿Cuál era? El número de consumidores o compradores que hay en el mercado. Entonces, para que suceda esto, para que aumente la demanda y la curva de demanda se desplace hacia la derecha, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aumentar el número de consumidores en el mercado, ¿no es cierto? Entonces sería 5 cuando aumenta o se incorporan, si quieren, cuando aumenta el número de consumidores o compradores en el mercado. Eso tiene que suceder, compañeros, para que la demanda aumente y la curva de demanda se desplace hacia la derecha. ¿Y qué tiene que suceder para que la demanda disminuya y la curva de demanda se desplace hacia la izquierda? Tiene que suceder todo lo contrario de estos factores, todo lo contrario de lo que sucede cuando aumenta la demanda. Repito, ¿qué tiene que suceder para que la demanda disminuya y la curva se desplace hacia la izquierda? Tiene que suceder todo lo contrario de lo indicado en estos puntos. Bien, compañeros, aquí terminamos la parte básica de la demanda. Tenemos que continuar ahora con la oferta en el próximo video.